Miren ustedes, esta homilía que ahora quisiera compartir con ustedes y con mucho gusto. He pensado que podríamos acentuar de una manera especial el papel y todo lo que implica la Santísima Virgen en el nacimiento y la presentación del niño. Eran los 40 días cuando se presentaba el niño. Hoy serían esos 40 días. Los padres de Jesús son fieles a las tradiciones de su pueblo y lo mandado por el Señor. La presentación del primogénito varón tenía como finalidad consagrar a todos los primogénitos al Señor, según el criterio de que todo primer fruto, tanto de humanos como de animales y vegetales, pertenece al Señor. Un anciano de alma joven, Simeón, avanzaban José y María con el niño en brazos, avanzaban hacia el sacerdote cuando ocurrió algo que cuenta el evangelista San Lucas. Dice: un anciano llamado Simeón se acercó a María y, como si la conociese, le tomó el niño en los brazos y estalló en un cántico de alegría, reconociendo en él al Salvador del mundo. Un anciano que precisamente en el ocaso ya, en el atardecer de su vida, hablaba de la promesa de un nuevo día. No hay, desgraciadamente, muchos ancianos así. Los más se jubilan de la vida mucho antes de que les jubilen de sus empleos. Y se dedican a no dejar vivir a un mundo que no les permite seguir siendo los dueños del mundo. La circuncisión de Jesús es la primera sangre del Hijo de Dios derramada por nosotros. Pero hay también ancianos en los que la alegría se enciende al final de su vida, como una estrella. Nuestros siglos pasados ha tenido la fortuna de conocer algunos de estos grandes y magníficos ancianos, como por ejemplo San Juan 23, que se encendió cuando la vida parecía que había terminado para él. Podría ser como una especie de Simeón moderno, Juan 23. Solo se enciende la luz para quien la ha buscado mucho. Simeón llevaba muchos años buscándola. Había envejecido en la espera, pero no había perdido la seguridad de que la encontraría. Día tras día iba al templo. Sabía que no se iba a morir sin ver el día deseado. Por eso aquel día estalló de júbilo su corazón. Ahora ya podía morirse contento. Sus ojos habían visto al Salvador. Su vida estaba llena, completamente llena. Pero no se limitó al estallido de alegría. Anciano como era, se convirtió en profeta. Con sus palabras descorrió varias de las cortinas que cubrían los secretos que María y José todavía no lograban comprender. Y habla del enorme destino del pequeñín. El primer gran descubrimiento fue el de que su hijo había venido a salvar no solo al pueblo de Israel, sino a todo el género humano. El ángel en la anunciación a María había hablado solo de un Mesías
que reinaría en la casa de Jacob. San Lucas capítulo 1, versículo 33. Los ángeles que habían cantado en Belén hablaban de paz a los hombres bien amados de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 15. Es frase de una israelita fácilmente interpretada como exclusiva, solamente para el pueblo elegido. Ahora Simeón habla de que este niño trae la salvación para todos los pueblos. Dice también que será gloria de tu pueblo Israel, pero pone esto en segundo lugar, después de haber dicho, será luz para todos. El corazón de María y José, yo pienso que debía de estallar de alegría. En primer lugar, porque las palabras de aquel anciano volvían a asegurarles que Dios no los había abandonado, a pesar del silencio del mes, 40 días, que habían vivido sin ángeles ni luces del cielo. En segundo lugar, por las cosas que el anciano decía de su hijo y que les enorgullecían mucho más que si les hubiera cubierto de elogios a ellos. Pero el anciano siguió hablando, y ahora para recorrer una cortina dolorosa. Mira, este niño está destinado para ser la caída y la resurrección de muchos en Israel, para ser signo de contradicción. Una espada atravesará tu alma y quedarán al descubierto los pensamientos de muchos corazones. El enorme destino de este pequeño, la alegría debió de helarse en el corazón de María después de estas palabras. Algo de esto ya lo había intuido ella, pero hasta ahora todos los anuncios eran alegres. El ángel había dicho que su hijo sería el rey Mesías, Simeón. Ahora añadía que sería también el servidor sufriente que había profetizado el profeta Isaías. Era el segundo rostro del Mesías anunciado, el rostro que el pueblo de Israel prefería ignorar, hacer a un lado. Ahora se lo decía Simeón sin rodeos a María su madre. Su hijo sería el Salvador, pero solo de aquellos que quisieran aceptar su salvación. Sería resurrección para unos y para otros ruina. Ante Él, las personas tendrían que optar y muchos lo harían en contra de Él. Es decir, sería alegría y tragedia, ruina y resurrección, salvación y condenación. Ante Él, los pensamientos de todos quedarían al descubierto. Su hijo dividiría en dos la historia y en dos las conciencias. Y María estaría en medio. Casi diríamos que Simeón fue cruel con aquella jovencita, madre de Jesús. ¿Por qué anticipar el dolor? Una tristeza inesperada, 20 años, son 20 años de tristeza. Ya llegaría la sangre cuando tuviera que llegar. ¿Por qué multiplicarla, anticipándola? Ya nunca podría contemplar tranquila a su niño. Al ver su carita, contemplaría en ella un rostro de adulto desgarrado de golpes y ensuciado. Al clavar Simeón una espada en el horizonte de su vida, la había clavado en todos y cada uno de los rincones de su alma. ¿Por qué este dolor tan innecesario? Creo, hermanos, que es importante profundizar en el sentido de esa espada, que es mucho más que un dolor físico. San Lucas usa para
llamar a esa espada una palabra muy concreta. Una espada de grandes dimensiones, pero significativamente esta palabra no vuelve a usarse ya en todo el Nuevo Testamento, sino hasta el Apocalipsis. Se trata de mucho más que un dolor físico, o de la compasión que se dio un día por su hijo. La espada de la que se habla aquí no es otra cosa que la palabra viva y eficaz que revela la profundidad y juzga los corazones. Para María, esta palabra viva de Dios es su Hijo. Toda su vida y su misión, todo lo que Él es y representa como Mesías, Hijo de Dios y varón de dolores, puesto que ella ha aceptado la maternidad del Hijo de Dios. Por lo tanto, tiene que llevar a cuestas en su vida todas las consecuencias de este paso que ha dado. La realidad del sufrimiento de su Hijo va a penetrar en ella como una prueba de la fe en su misión como Mesías. La espada de la palabra de Dios revelará los pensamientos de su corazón, juzgará su fidelidad, probará su fe. También en esto será María, figura de la Iglesia, de la comunidad de creyentes aprobados en su fe por el sufrimiento, por el martirio. Su victoria sobre la fe será aceptar la cruz, pero en la vida de su Hijo. María tendrá que vivir, como todos los cristianos, la palabra de San Pablo, completar en su carne lo que falta la pasión de Cristo. Podemos decir, pero si nada faltaba la pasión de Cristo en Él mismo. A Cristo le faltaba sufrir en su madre, María. ¿Entendió María todo esto al oír al anciano? Yo creo que no. Pero las palabras quedaron en ella y fueron calando dentro al mismo tiempo que la espada crecía. Ahora empezaba a entender el sentido de su vida y lo que de ella se esperaba. No solo la alegría que había querido vislumbrar en las palabras del ángel, también la alegría, sí, pero además ese dolor. Dios quemaba, era luz, pero también era fuego. Y ella había entrado en su órbita, no podía dejar de sentir la quemadura. Iba entendiendo que su vida no era un cuento, que el eje del mundo pasaba por aquel bebé que dormía en sus brazos. No dolores suyos, no eran estos los que la preocupaban, eran los de su niño lo que la angustiaba. Es que realmente era necesario, inevitable, no podía salvar a los hombres sin dejar su sangre por el camino, no podía ser un gran abrazo esta salvación que comenzaba. Si había tanto pecado en el mundo, salvar no podía ser un cuento de hadas, tendría que pagarlo su Hijo. Obedecer, creer, le habían parecido dos verbos fáciles de realizar. Ahora sabía que no, y volvió la vista atrás y contempló sus 15 años como un mar de calma, la Virgen María. Ahora entraba en la tempestad y ya nunca saldría de ella. Regresaron a Belén, silenciosos. Me imagino que el camino se les hizo interminable. De vez en cuando se asomaban para ver el rostro del pequeñín que dormía, pero nada nuevo recibía en él. El rostro de un niño, solo eso. Un niño que dormía feliz, pero ella, en realidad, no veía ya su rostro solamente. Únicamente veía la espada en el horizonte de la vida de su niño. Una espada que estaba allí, enorme,
ensangrentada, segura como la maldad de los hombres y segura como la voluntad cariñosa de Dios para salvar. Cuando llegaron a Belén, seguramente tuvo miedo de que la gente se preguntase cómo era posible que aquella muchacha, esta jovencita, hubiera envejecido en aquellas pocas horas de su viaje a Jerusalén. Si con el nacimiento de Jesús las bendiciones se desbordan, con su presentación en el templo, nuestra esperanza se multiplica, hermanos, desde el corazón de su madre, que también es madre nuestra, y precisamente nos la dio en el momento de mayor sufrimiento, clavado en la cruz. Jesús, Salvador de los hombres. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.